Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Cuando pensamos en la vida cristiana, ¿qué le viene a la mente? Piense un momento en la respuesta y antes de contestar pregúntese, ¿quién era yo antes de admitir que necesitaba un Salvador? ¿Qué pensaba yo de aquellos que me hablaban de una necesidad de un Salvador? ¿Qué críticas hacía yo acerca de estas personas? ¿Cómo me sentía al escucharlos decirme que yo era un pecador? Ahora que tengo a Cristo como mi Salvador, ¿quién soy? ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué tipo de vida estoy viviendo ahora que conozco a Jesús? Todas estas preguntas nos deben hacer pensar en lo que son los principios de una vida cristiana. ¿A qué me refiero cuando hablo de principios? Me refiero a las cualidades que mostramos como parte del fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros y que la gente utilizan para describirnos a la hora de dar testimonio acerca de nosotros. Estoy seguro que son muchos los principios por los que podemos vivir la vida cristiana, muchos más de los que me gustaría presentar, pero yo solamente me quiero enfocar en los siguientes: integridad, amor, justicia, humildad, obediencia, servicio, oración y unidad. En este episodio estaremos mirando el principio de la integridad. Para esto, acompáñenme a leer en Números capítulo 14, versículos 20 al 24, donde leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Números capítulo 14, versículos 20 al 24. Entonces el Señor dijo: los he perdonado según tu palabra. Pero ciertamente vivo yo que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente, todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Oremos. Señor, tu palabra ha sido leída. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos guíes en este estudio, que estaremos presentando acerca de lo que son los principios de una vida cristiana, en específico, el de la integridad. Ayúdanos, mi Señor, a comprender y a poder captar que tú lo que quieres de nosotros es que seamos íntegros. Esto, mi Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El pasaje que acabamos de leer es uno muy importante y culminante en la narración bíblica. Dios envió a Moisés a Egipto para que le dijera a Faraón que dejara libre al pueblo de Dios para que el pueblo le adorase. El Faraón se rehusó a dejarlos en libertad una y otra vez, y cada vez que lo hacía, Jehová enviaba una plaga al pueblo egipcio. La 10ª plaga fue la más dolorosa, no solo para Faraón, sino para todo el pueblo de Egipto, ya que Jehová envió al ángel de la muerte para que matara a todo primogénito que no fuese del pueblo hebreo, es decir, de los descendientes de Israel. Faraón desistió de tratar de retar y contender contra Dios y le dijo a Moisés que se fuera de Egipto y se llevara al pueblo con él. Moisés tenía la tarea de llevar al pueblo a la tierra prometida a Abraham y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel, y que le pertenecería a este pueblo hebreo que salía de Egipto con Moisés. El camino a pie desde Egipto a la tierra prometida debió haber tomado un par de semanas máximo, pero mucho sucedió en esas 2 semanas, y es que el corazón del pueblo había quedado en Egipto y constantemente miraban a su vida pasada y se quejaban contra Dios. Moisés envió a 12 hombres a repasar la tierra y ver cómo vivían los pueblos que la ocupaban. ¿Eran agresivos o eran civiles? ¿Eran hombres de batalla o vivían de una manera más pacífica? Todas estas cosas debían reportar los 12 hombres.
Ellos debían presentar un reporte honesto, llegando a la conclusión de que no debían temer porque Dios estaba con el pueblo. Pero, ¿qué reportaron 10 de estos 12 hombres? Que era imposible conquistar la tierra, que en los pueblos habían gigantes, hombres experimentados en guerra, y que intentar conquistar la tierra sería un grave error. Pero Caleb dijo: la tierra por donde pasamos para explorarla es buena en gran manera. Si Jehová se agrada de nosotros, nos introducirá en esa tierra. Él nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Solo que no os rebeléis contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque serán para nosotros pan comido. Su protección se ha apartado de ellos, mientras que con nosotros está Jehová. No los temáis. Las palabras de Caleb no le agradaron al pueblo porque no tenían la convicción en sí de que Jehová estaba con ellos como la tenía Caleb. Dios había enviado a Moisés a Faraón. Dios, por medio de Moisés, liberó al pueblo de la mano fuerte de Faraón después de enviar las plagas y hacer otras señales. Jehová dividió las aguas del Mar Rojo para que ellos lo atravesaran caminando sobre tierra seca. Esos eran eventos recientes que ellos parece que olvidaron, pero Caleb no se olvidó de estos eventos. Y el resultado, Caleb fue descrito como un hombre que seguía a Dios con integridad. ¿Qué es integridad? Integridad es la cualidad o estado de ser completo o no dividido. Es una palabra que viene del latín integer y quiere decir entero o total. Integridad significa rectitud moral y firmeza, especialmente cuando se expresa en situaciones que prueban la dedicación de uno a la verdad, honestidad, propósitos, responsabilidades y a la confianza puesta en uno. La vida cristiana es una que se basa en nuestra habilidad de ser disciplinados para vivir una vida en torno a unos principios bíblicos. Vivir como cristiano es algo difícil de hacer porque, como sabemos, el espíritu quiere servirle a Dios, pero la carne es atraída por las cosas que nos rodean y que nos dan placer. Es por eso que la palabra nos dice que aquel que cree estar firme se cuide de no caer, porque la carne es débil y podemos pecar y muchas veces ni nos damos cuenta. Caleb es un ejemplo de integridad porque cuando lo pensamos no sabemos mucho de Caleb, pero Caleb, en lo poco que aparece en la Biblia, se hace sentir. Él sobresale y se destaca y es digno de imitar por líderes del pueblo de Dios. Al principio Caleb pareciera ser uno más del pueblo, pero cuando él regresa con los otros espías se distingue por la confianza que demuestra en las promesas de Dios. Es por eso que en Números 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto demostró un espíritu diferente y me ha seguido de todo corazón, yo lo introduciré a la tierra a la cual él fue, y su descendencia la tendrá en posesión. Esa es la versión de la Nueva Versión Internacional. Dios evaluó a Caleb y era la única opinión que importaba a la hora de la verdad. Caleb mostró integridad. Cuando la Nueva Versión Internacional usa la frase de todo corazón, se refiere a la sinceridad e integridad de Caleb. La relación personal de Caleb con Dios era genuina. Su amor por Dios no era fingido, ni habían diferencias entre su creencia y su comportamiento. En el caminar con Dios es importante ser íntegro. La integridad es una cualidad que usualmente asociamos con nuestros líderes. Pablo, al escribirle a Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Lo que Pablo está queriendo decir es: mantén tu integridad. Independientemente de su rango, riqueza, sexo o edad, el llamado a ser íntegros es para todos los miembros de la iglesia. Miremos cómo Pablo instruye a Tito en el capítulo 2 de la carta escrita a Tito, el cual nos habla del carácter cristiano en acción. Primero, describe cómo debe ser el testimonio de los hombres. Deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia.
Segundo, describe cómo deben comportarse las damas. Deben ser reverentes, no calumniadoras. No deben tomar mucho vino. Deben instruir a la más joven para que sea buena esposa y madre y que cumpla con sus responsabilidades hogareñas. Tercero, dice que los jóvenes deben ser prudentes. Y de los jóvenes no dice mucho, solo que sean personas que tengan las cosas bajo control, porque la juventud es un tiempo muy peligroso en la vida del humano. A lo que me refiero es que durante la juventud somos más propensos a cometer errores. Por lo tanto, debemos ser prudentes en la juventud. Cuarto, él le habla a Timoteo al decirle: muéstrate como ejemplo, con pureza, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. Y por último, habla de las actitudes de los siervos, que se sujeten a sus amos, que sean complacientes, que no defrauden a nadie para que adornen la doctrina de Dios en todo respecto. Desde el punto de vista humano, la persona se considera íntegra si es perfectamente fiel a su sistema de ética. Pero, desde el punto de vista de Dios, el sistema ético del hombre es erróneo y por lo tanto la persona no puede ser verdaderamente íntegra. ¿Por qué? Porque el tema de lo que es bueno y lo que es malo varía de persona a persona y hasta de cultura a cultura. Es por esto que Dios nos hace una pregunta y provee una respuesta por medio del salmista, que dijo en el Salmo 15: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El resto del Salmo es la respuesta, pero solo leeré el siguiente versículo, que dice: el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Hablar la verdad y vivirla es cristiano. La honestidad es uno de los productos de la integridad. Así como en la Biblia encontramos personas que Dios mismo describe como íntegras, también vemos ejemplos de personas que son honestas. La honestidad es algo que no le gusta a todo mundo. Dicen por ahí que la verdad duele, pero duele porque confronta. Esta es una de las razones por las cuales muchas personas se rehúsan a leer la Biblia. La primera vez que yo decidí estudiar la palabra de Génesis a Apocalipsis, llegué a un libro en particular y me detuve y hasta me tomé unas vacaciones, según yo, para prepararme para lo que me tocaba. Yo esperaba que la palabra de Dios me confrontara y que yo me pudiera identificar en ella como una persona que no estaba siendo sincera en su vida cristiana. Y cuando por fin tuve la valentía de mirarme en el espejo espiritual que es la Biblia, recibí la instrucción con gozo, reconociendo las áreas que necesitaban ser mejoradas en mi persona a través de la enseñanza del libro. La honestidad es algo que hoy día no encontramos en muchas personas. Hay personas que se inventan una historia, muchas veces algo sofisticada, solo para que la gente sienta pena o compasión de ellos y le brinden ayuda de la manera que ellos piden o prefieren, donando dinero. Es difícil creer cuando alguien pide dinero porque pensamos en las veces que otras personas han mentido para sacar provecho. De cierta manera, esto es lo que hacen los políticos. Hablan, hacen promesas, presentan sus planes y muchos creen. Pero en la política no hay muchas personas íntegras u honestas. En un momento, solo por obtener lo que desean alcanzar, tanto aliados como contrarios hacen lo imposible por descubrir la más mínima falta, magnificarla y sacarle provecho para su propio beneficio. Daniel, el profeta bíblico, fue un hombre que se encontró con este tipo de situaciones. Fue al complejo mundo de la política, donde la ambición abunda y la honestidad escasea, al que Daniel fue llamado a servir. Daniel se caracterizó por su amor a Dios y la dedicación a su causa. Su reputación fue intachable a lo largo de una carrera de varias décadas de servicio. A lo largo de esta trayectoria, Daniel jamás le puso sus dedos a dinero que no fuese suyo. Daniel nunca les proveyó una oportunidad a sus enemigos para que lo pudieran acusar de algo ilícito.
Daniel comprendió que la honestidad no tiene diferentes niveles, que no podemos ser parcialmente honestos, sino que la honestidad es total y nunca parcial. La honestidad es un aspecto de la integridad y es un tema sumamente importante en estos tiempos en los que muchos ministros se convierten en celebridades religiosas. Cuando un ministro se convierte en una celebridad, es muy posible que su concepto del pecado descienda. Cuando esto sucede, puede que comience a comparar su vida con la vida de los ejecutivos de empresas multinacionales y desee tal estilo de vida. Recordamos que el obrero es digno de su salario, pero también entendemos que el ministerio no es una extensión de alguna situación política o empresarial en la que pueda enriquecerse ilegalmente. Así que mejor escojamos la honestidad. Escojamos permanecer íntegros para que Dios siempre esté de nuestra parte. Ya que la Biblia es nuestra guía de consulta, ella nos dice cómo desarrollar una vida con un carácter íntegro. Primero, tenemos que tener los valores o virtudes correctos. Para esto, podemos consultar las epístolas de Pablo, en las cuales vemos que entre primera a Timoteo, capítulos 3, 4 y 6, segunda a Timoteo, capítulos 2 y 3, Tito, capítulo 1, vemos que Pablo hace una lista de más de 30 valores que podemos adoptar para desarrollar integridad. Y cuando leemos estos capítulos o estas epístolas, vemos algo interesante. Y es que en estos pasajes, Pablo no menciona los dones espirituales, sino que él pone su énfasis en que la esencia de nuestra vocación consiste en desarrollar un carácter que sea el reflejo de Jesucristo. Segundo, debemos cultivar la vida del Espíritu, desarrollando una relación personal creciente con Jesucristo. Eso es lo que vemos de Pablo en Filipenses 3, versículos 7 al 14, donde Pablo dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Son unas palabras hermosas que nos dicen de la profundidad de la relación que Pablo tenía con su Señor, con su Salvador, con Cristo Jesús, quien también es nuestro Señor y nuestro Salvador. A Timoteo él simplemente le dice: sigue la piedad. Y es que cuando abrazamos los valores correctos, es porque estamos anhelando que la bendición de Dios en nuestras vidas transformadas sea el sello de aprobación por nuestro servicio íntegro. Tercero, poniendo nuestra mirada o nuestra mira en la recompensa eterna. Hebreos 11:13 nos recuerda lo siguiente: todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿De qué está hablando el autor a los Hebreos? Él está hablando de aquellos que pusieron su fe en acción, que
aún no viendo el aplauso del hombre, perseveraron hasta el final. Y es que el cristiano debe vivir recordando que mientras él da siempre todo y lo mejor de sí mismo, los resultados visibles no siempre reflejan la magnitud del esfuerzo realizado. Si como cristianos nuestra meta es abrir centros de obras caritativas como un orfanato o un centro de rehabilitación para personas adictas a alguna droga, no vamos a salir en una portada de una revista, no vamos a recibir el aplauso del hombre y no debemos esperarlo. Pero igual que los héroes de la fe, sí debemos esperar nuestra recompensa en la eternidad con nuestro Señor. Para eso es que trabajamos, para eso es que nos esforzamos tanto, para que cuando estemos en presencia del Señor, Él nos diga: he mirado tus obras, aquí está tu premio, aquí está tu galardón. Así que, hermanos, vivamos de tal manera que los hombres nos llamen honestos, que nos llamen íntegros, pero sobre todo, conduzcámonos siempre de tal manera que sea Dios quien nos halle íntegros, así como encontró a Job íntegro, a Caleb íntegro, a Daniel íntegro. Bendito Dios que vives y reinas, tuya es la honra, la gloria, el poder. Eres soberano sobre todas las cosas y te agradecemos por tu palabra, porque ella nos enseña cómo vivir una vida agradable a ti. Gracias, Señor, por este regalo tan bello. Señor, ayúdanos a vivir una vida íntegra, a ser siempre honestos delante del hombre y delante de ti en todo tiempo y en todo lugar, bajo cualquier situación o circunstancia. No permitas que seamos flexibles en cuanto a nuestras convicciones, sino que siempre permanezcamos firmes en aquello que tu palabra nos dice que debemos hacer. Señor, bendice a cada uno de los hermanos de Enamorándonos de la Palabra. Cuida de ellos y continúa hablándoles por medio de ella. Continúa, mi Señor, encendiendo esa llama en su corazón para que continúen viviendo de acuerdo a tus mandamientos y estatutos, los cuales encontramos en tus escrituras. Señor, esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra.